Módulo 2, vías de administración. Primero, vamos a diferenciarlas. Tenemos las vías enterales, en donde la administración implica que el fármaco se tiene que absorber a través del tubo digestivo, a través del tracto gastrointestinal y incluye la administración oral, gástrica o duodenal en el caso de que se use una sonda de alimentación, ¿sí? Y también la vía rectal está dentro de las vías enterales. Entonces, dentro de las vías enterales vamos a tener la vía oral, la vía sublingual o bucal y la vía rectal, ¿sí? La vía oral, básicamente el medicamento va a ingresar por el organismo a través de la boca y actúa en el tubo digestivo. Además va a ser absorbido en algún tramo de este tubo y luego va a pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral? Se puede tranquilamente realizar en autoadministración, o sea, el paciente puede tomar sus medicamentos, se lo autoadministra y listo, es indolora, es económica, es práctica, es más cómoda y además permite retirar el fármaco antes de su completa absorción. ¿Cuáles son las desventajas de la vía oral? Los alimentos, algunos pueden alterar su absorción. Además, puede producir irritación gástrica, ¿sí? Y recuerden que todo fármaco que pasa por vía oral sufre el efecto del primer paso hepático, que esto lo explicamos a más detalle en el curso de farmacología. ¿Cuándo se debe usar la vía oral? En pacientes que están conscientes, ¿sí? Y además que no tienen problemas de deglución. ¿Y cuándo no se debe usar? Cuando los pacientes están inconscientes, con problemas de deglución, con irritación gástrica, en caso de aquellos pacientes que están con vómitos, en caso de urgencia cuando se busca un efecto rápido, bueno, en todas estas situaciones no debe usarse la vía oral. ¿Y cuáles son las formas farmacéuticas que vamos a poder administrar por esta vía? Pueden ser tabletas, grajeas, cápsulas, soluciones, suspensiones, pueden ser jarabes, pueden ser elixires también, ¿sí? Tenemos a la vía sublingual bucal, ¿sí? En este caso son dos. La administración sublingual básicamente es debajo de la lengua y la administración bucal es entre la encía y la mejilla, ¿sí? Son ventajosas para los fármacos con baja disponibilidad oral, ¿sí? El concepto de disponibilidad o de biodisponibilidad se ve mejor en el curso de fármaco, ya que el drenaje venoso bucal no pasa por el hígado. Entonces, cuando yo administro un fármaco por vía sublingual o vía bucal, ese fármaco está llegando directamente a los capilares del paciente, está llegando directamente al torrente sanguíneo, entonces no va a pasar, no va a sufrir por este efecto del primer paso hepático, ¿sí? Los fármacos deben ser lipofílicos y absorberse rápidamente. Las formulaciones bucales pueden ofrecer opciones de liberación prolongada para obtener ciertos efectos duraderos. Entonces, recuerden que cualquier fármaco que se administra por vía sublingual o bucal se va a absorber rápido, ¿sí? Tiene que tener esa facilidad de absorberse rápido y va a llegar directamente a la sangre del paciente, entonces va a evitar el efecto del primer paso hepático, ¿sí? Para la vía sublingual vamos a tener algunos ejemplos para que les quede ya como un resumen. Tenemos los fármacos, la adenosina, la buprenorfina, el verapamilo, el nicorandil y la nicotina. También están los nitratos como los comprimidos de nitroglicerina y dinitrato de isosorbide que también se pueden administrar por vía sublingual. Además, una recomendación para esto es que se mastiquen brevemente y dejarlos bajo la lengua. También en las benzodiazepinas como el alprazolam, el lorazepam y el midazolam se recomienda no masticarlos por su sabor amargo, entonces se puede colocar por vía sublingual. Y en los tratamientos hormonales como el estradiol, la progesterona y testosterona, también se puede utilizar la vía sublingual y también con la oxitocina, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las
ventajas, lo mismo. La autoadministración es indolora, es económica, permite que se pueda retirar el fármaco antes de su completa absorción. El efecto es rápido, el paciente tiene un efecto dentro de los 3 a 5 minutos y como les comenté, por vía sublingual no se sufre el efecto del primer paso hepático, ¿sí? La desventaja puede ser que tenga un sabor desagradable. Si hay deglución de la saliva, se puede disminuir la dosis, ¿sí? Y además, hay que tener en cuenta que se debe usar en pacientes que están conscientes y cuando se necesita un efecto rápido. Y por obvias razones, no lo vamos a usar en aquellos pacientes inconscientes, aquellos que estén con vómitos o en pacientes pediátricos, ¿sí? Las formas farmacéuticas que podemos usar son las tabletas sublinguales y las soluciones. La vía rectal, también considerada parte de las vías enterales, mejor dicho. Bueno, en este caso la vía rectal vamos a administrar medicamentos que están en supositorios, ¿sí? La administración rectal es mediante supositorios para producir un efecto sistémico que va a ser útil en situaciones en las que el paciente no puede tomar medicamentos por vía oral, ya sea porque está inconsciente, porque está vomitando, porque presenta convulsiones. Los fármacos se van a absorber a través de la mucosa rectal. Recuerden que debido a la anatomía del drenaje venoso del recto, aproximadamente el 50% de la dosis va a evitar la circulación portal, ¿sí? Lo cual es una ventaja si el fármaco tiene baja biodisponibilidad oral. Además, la absorción del fármaco por esta vía es incompleta y errática, entonces es como que su uso va a depender de el estado del paciente, ¿sí? En parte, esta absorción incompleta y errática puede deberse a la variabilidad en la disociación del fármaco del supositorio. Entonces, la administración rectal también se puede utilizar para generar efectos tópicos locales, como pueden ser antiinflamatorios en el tratamiento de la colitis, ¿sí? Ejemplos, tenemos el Dulcolax como nombre comercial. Básicamente tenemos en este caso el nombre genérico que es el Bisacodil. Después tenemos el paracetamol en supositorios, nombre comercial Febrectal, ¿sí? Mm, y tenemos el Dulcolaxo, ¿sí? Que el nombre genérico es el Bisacodilo, ¿sí? Entonces, nuevamente, los nombres comerciales de las imágenes que tenemos acá es el Dulcolax, Febrectal y Dulcolaxo. Los nombres genéricos es el Bisacodil, paracetamol y Bisacodilo, bueno, respectivamente, ¿sí? Las presentaciones todas son en supositorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la vía rectal. Entonces, las ventajas es que pueden ser en este caso más económicas, se produce un efecto más rápido que la vía oral, evita parcialmente el efecto del primer paso hepático, porque habíamos hablado de ese 50%, ¿sí? No hay degradación del fármaco por enzimas gastrointestinales. Las desventajas es incómoda. Es incómodo colocar un supositorio. ¿Sí? Los que habrán pasado por esa situación ya saben que es una desventaja la incomodidad que produce. Y además puede generar una irritación de la mucosa rectal. ¿Cuándo se debe usar? En pacientes inconscientes, que tengan problemas con la deglución, en pacientes que estén con vómitos y en pacientes pediátricos. Es una vía rectal que se puede utilizar, ¿sí? ¿Cuándo no debe usarse? En pacientes con diarrea, que tengan oclusión intestinal, que tengan hemorroides, que tengan algunas fisuras, que tengan abscesos o con intervenciones quirúrgicas recientes, ¿sí? Las formas farmacéuticas son los supositorios, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de agujas, porque en el mundo de las agujas tenemos diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes largos, diámetros, gauges, pulgadas, y uno se hace un matete y no entiende nada, sobre todo cuando estamos iniciando en este mundo de la administración de medicamentos y demás. Entonces,
Vamos a trabajar con agujas hipodérmicas que son huecas, que se utilizan para inyectar medicamentos o para extraer líquidos corporales como la sangre. Su clasificación va a ser por calibre, ¿sí? Que es gauge. Y por la longitud, que va a ser por pulgadas, ¿sí? Van a tener diferentes colores en función del tamaño. Si estos colores son estándar para identificar el tamaño de la aguja. Se van a utilizar en inyecciones intravenosas, intramusculares, subcutáneas, intradérmicas. Entonces, tengan en cuenta eso. La aguja se va a elegir en base al calibre. El calibre me está hablando del diámetro del lumen, ¿sí? Y su longitud, que significa el largo, ¿sí? Cuanto mayor sea el número de calibre, menor va a ser el volumen, ¿sí? Entonces, tenemos calibres disponibles de 18 a 30 G, ¿sí? Para elegir la aguja adecuada, tenemos que tener conocimiento de las vías que vamos a ver más adelante y también de las características de nuestro paciente, porque sí, yo puedo utilizar un calibre 21, una aguja 21G, que sería el diámetro del lumen, sería el calibre, pero también me tengo que fijar en la longitud, en el largo de esa aguja, porque va a depender de las características de mi paciente, si es obeso, si es un pediátrico, entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de elegir una aguja. Acá tenemos una imagen que está en internet disponible, en donde tenemos los gauges que les comenté anteriormente, los diámetros, ¿sí? Que va de 18G a 30G. Y la longitud que está en pulgadas, que me está hablando del largo de la aguja. Se darán cuenta que el diámetro de 18G viene solo en una pulgada y media, ¿sí? La más larga va a ser la de 2 pulgadas, que más o menos van a ser alrededor de 5 centímetros de largo, ¿sí? Por lo menos en Argentina hemos visto la de 2 pulgadas, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos, como les comenté antes, de 18 a 30 G, ¿sí? Entonces en Argentina usamos el sistema inglés, diámetro y longitud. Después está el sistema métrico, que también habla de diámetro y de longitud, pero la longitud en este caso en milímetros, ¿sí? Para que tengan una referencia. De forma general, yo acá les armé una tablita en donde vamos a hablar de algunas agujas específicas puntuales para cada situación. Por ejemplo, la 30G, que va a ser la más finita de media pulgada. La medida en milímetros es de 13 por 3. El largo de la cánula es de 13 milímetros. Entonces el diámetro de la cánula, sí, va a ser de 0,3 milímetros, o sea, muy finita, muy finita. Se suele usar para la administración intradérmica, para la BCG en recién nacido, ¿sí? Después está la 27G de media pulgada también. Las medidas las tienen ahí, de 13 por 4, el largo de 13 milímetros y el diámetro de 0,4 milímetros. También se puede usar para la administración intradérmica, BCG, en niños de 6 años y en este caso, de la administración de insulina por vía subcutánea a 90 grados, ¿sí? Entonces, mm, vamos a pasar a la 25G, 5 octavos de pulgada, 15 por 5 es la medida en milímetros, el largo de la cánula es de 15 milímetros y el diámetro es de 0,5. ¿Cuándo puedo usar esta aguja? Por la vía subcutánea a 90 grados, por ejemplo la tuberculina, la triple viral, ¿sí? También se puede usar para la administración intramuscular en niños, deltoides y muslo, ¿sí? Hepatitis A y B, la administración de estas vacunas, meningitis, gripe, neumococo, ¿sí? Tenemos la 25G de 1 pulgada, la medida es de 25 por 5, el largo es de 25 y el diámetro es de 0,5. Como verán, acá está la diferencia. Por ejemplo, 25G 5 octavos y 25G 1 pulgada. Si vamos al largo de la cánula, al largo de la aguja, la 25G 5 octavos tiene un largo de 15 milímetros, ¿sí? Sin embargo, la de 25G de 1 pulgada tiene un largo de 25 milímetros. Entonces, en este caso, si yo quiero administrar
algún medicamento o alguna vacuna en niños usando el muslo o el glúteo, por vía intramuscular obviamente, voy a utilizar la 25G de 1 pulgada, ¿sí? Después tenemos 23G de 1 pulgada, que también se puede usar por vía subcutánea, 45 o 90 para la vacuna de la fiebre amarilla, para la vía intramuscular en niños y en adultos, ¿sí? Tenemos la 21G de 1 pulgada, 25 por 8 son las medidas, se usa por vía intramuscular en niños, en adultos y por vía endovenoso para la extracción de sangre. Estamos hablando de agujas, ¿sí? Tenemos la 21G de 1 pulgada y media, que su largo ya llega a 40 milímetros, ¿sí? 40 milímetros van a ser 4 centímetros aproximadamente, puntualmente en realidad. Estas las vamos a usar más para las vías intramusculares en los adultos, para el glúteo. Y la 21G de 2 pulgadas, 50 milímetros, ¿sí? En este caso 5 centímetros redondos, la vamos a usar para la vía intramuscular en el glúteo, ¿sí? Cerramos las vías centrales y ahora pasamos a las vías parenterales, ¿sí? En este caso, estas vías van a evitar el tracto digestivo y van a llegar directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, vamos a tener, hay una subclasificación entre lo que son extravasculares e intravasculares, lo está diciendo la palabra extravascular, ¿sí? Por fuera de lo que es el vaso sanguíneo, intravascular por dentro. Entonces, ¿cuáles son las extravasculares? Intradérmico, subcutáneo e intramuscular. Y tenemos las intravasculares, que van a ser las endovenosas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy administrando algo por vía endovenoso, lo estoy haciendo directamente, estoy entrando, estoy canalizando directamente una vena, ¿sí? Una vena, en este caso, superficial, para poder administrar algo, algún medicamento, ¿sí? Entonces tenemos ahí una imagen de los diferentes ángulos para las vías parenterales, intramuscular, subcutáneo, intravenoso y también intradérmico, ¿sí? Entonces, la vía intradérmica, lo que me está diciendo es que la aguja tiene que llegar a la dermis y acá tengo que tener en claro el concepto del sistema tegumentario, cuáles son las capas y demás. La vía subcutánea significa que tengo que llegar con la aguja a la hipodermis, al tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, tejido graso, como lo llamen. La vía intramuscular, al músculo esquelético, ¿sí? Tejido muscular esquelético, deltoides, glúteo, cuádriceps, ¿sí? Y la vía endovenosa a la vena, ¿sí? A la vena, en este caso, usamos las venas superficiales cuando hacemos la técnica de la colocación del catéter periférico, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por la vía intradérmica. Yo ya sé que la vía intradérmica tengo que llegar a la dermis. Entonces, el ángulo que voy a utilizar no va a ser tan profundo, no va a ser un ángulo tan vertical, sino más bien un poco más paralelo a la piel, porque no tengo que ir tan a profundidad. Entonces, la aguja no tiene que romper tantas capas, por ende van a ser agujas más finitas, de diámetro, más cortas en cuanto a la longitud. Por ende, yo voy a usar agujas de 25 a 27G. ¿Sí? Estoy hablando del calibre. Después me voy a fijar en relación al paciente la longitud de esa aguja. ¿Sí? Pero para que tengan una idea, si no tengo que romper tanto tejido, el ángulo va a ser lo más paralelo a la piel, para la vía intradérmica de 10 a 15 grados aproximadamente, y siempre con el bisel de la aguja hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo administro, por ejemplo, algo por una vía intradérmica, por ejemplo, para el test de tuberculina, PPD o prueba de Mantoux, se va a formar una pápula intercutánea o intradérmica, ¿sí? Además, esta vía intradérmica también admite pequeños volúmenes de líquido, ¿sí? De 0,1 a 0,5 mililitros, ¿sí? ml.
el lugar donde en la cara anterior del antebrazo, en la parte anterior y superior del pecho, debajo de la clavícula, parte superior de la espalda a la altura de las escápulas y zona media del abdomen, ¿sí? Recuerden que la vía intradérmica admite hasta 0,5 mililitros, ¿sí? Es un pequeño volumen. Se van a usar para vacunas como la BCG, para pruebas cutáneas, para anestésicos locales, para realizar pruebas diagnósticas, como les comenté la PPD, ¿sí? Y las agujas de 25 a 27G. Acá tenemos una imagen en donde se ve el ángulo, se ve también la pápula y que estamos llegando a la dermis, ¿sí? Entonces, esta vía intradérmica tiene la ventaja de que se puede ajustar la dosis de acuerdo al peso del paciente, no hay efecto del primer paso hepático. La desventaja es que puede ser dolorosa, puede ser incómoda, la absorción es más lenta, se requiere de personal capacitado para la administración y solo tolera hasta 0,5 mililitros, ¿sí? Muy poquito. Y el riesgo de infección es un poco más alto en comparación con las otras vías que vimos anteriormente. ¿Cuándo se debe usar? Por ejemplo, en la administración de las vacunas BCG y de la rabia. ¿Cuándo no se debe usar? En pacientes con problemas de coagulación, en áreas donde existe algún tipo de infección, irritación, edema o que presente hipersensibilidad o cicatrices, ¿sí? Las formas farmacéuticas para una vía intradérmica pueden ser soluciones acuosas estériles y suspensiones acuosas estériles. Pasando a la vía subcutánea, si estamos en una segunda vía, quiero llegar al tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, tejido graso, hipodermis, ¿sí? Se aplica en el tejido adiposo. Entonces tengo que romper una capa adicional en comparación a la anterior. Entonces, una inyección subcutánea es la mejor manera de administrar insulina, anticoagulantes, fármacos para la fecundidad, ¿sí? ¿A dónde tiene que llegar la aguja? Al tejido adiposo, ¿sí? Entonces, los grados para la administración va a ser de 45 grados y el lugar de inyección van a ser aquellos lugares en donde el paciente tenga más tejido graso porque va a mejorar la absorción. El abdomen, los brazos, los muslos, ¿sí? La tolerancia de volumen es hasta 2 mililitros. De 0,5 a 2 mililitros tolera la vía subcutánea y puedo usar agujas de 23 a 28G, ¿sí? Nuevamente estamos hablando del calibre de la aguja, la longitud va a depender de nuestro tipo de paciente, ¿sí? De las características del paciente. Acá tenemos una imagen en donde vemos el ángulo de la aguja, siempre con bisel hacia arriba, en cómo tiene que pasar diferentes capas de la piel para llegar a ese tejido subcutáneo, esa hipodermis, a unos 45 grados, ¿sí? Ventajas de la vía subcutánea: se puede autoadministrar, permite ajustar la dosis de acuerdo al peso, no hay efecto del primer paso hepático. Las desventajas son que es dolorosa, que es incómoda, puede haber un riesgo de infección en el sitio de administración y también hacemos hincapié en que la desventaja es el poco volumen, ¿sí? Lo máximo que tolera son 2 mililitros. ¿Cuándo se debe usar? Por ejemplo, la administración de insulina, heparina, en la implantación de dispositivos de depósito, ¿sí? ¿Y cuándo no debe usarse? En la administración de grandes volúmenes de medicamentos. No se debe usar cuando son soluciones irritantes y además cuando hay riesgo de producir necrosis si se aplican 2 veces consecutivas las inyecciones en el mismo lugar, ¿sí? Las formas farmacéuticas van a ser soluciones acuosas, estériles, suspensiones acuosas e implantes subcutáneos, ¿sí? Pasamos a la vía intramuscular IM. Las agujas que se usan son de 18 a 23G. El ángulo es a 90 grados porque ya tengo que pasar más capas de tejido para llegar al músculo, al tejido muscular esquelético. Entonces, la vía de administración a través de la vía intramuscular, valga la redundancia, es llegar al tejido muscular esquelético.
Se va a utilizar para la administración de fármacos en estado líquido o en suspensión que se absorben mal o se degradan fácilmente cuando se administran por vía oral, ¿sí? También se utiliza en pacientes quirúrgicos o con vómitos y para asegurar el cumplimiento terapéutico. Se consigue un efecto rápido. ¿Por qué? Porque el músculo está vascularizado. Entonces, esto permite una rápida absorción, excepto con aquellos medicamentos que son de liberación lenta, que logran un efecto más prolongado. Entonces, ¿a dónde llega la aguja? Al tejido muscular esquelético, ¿sí? Llega al músculo. El músculo está vascularizado, entonces la absorción va a ser más rápida. ¿A cuántos grados? A 90, porque yo tengo que llegar un poco más a profundidad, entonces tengo que romper un poco más de capas. Lugares de inyección, si yo veo el esqueleto de la persona, en todos los lugares tengo músculo, ¿sí? Pero voy a elegir los más grandes, ¿sí? Para la administración. Por ejemplo, deltoides, cuádriceps y glúteo van a ser los más elegidos. Y recuerden que estos músculos no toleran la misma cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, la tolerancia de la vía intramuscular es de 3 a 7 mililitros. En algunas bibliografías pueden encontrar de 3 a 5 mililitros como mucho. Yo trabajo con 7 mililitros, dependiendo del músculo, ¿sí? El deltoides no tolera 7 mililitros, tolera una menor cantidad de volumen por el tamaño también del músculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo preparamos la medicación? Va a depender, ¿sí? ¿De qué depende? Si el fármaco viene en estado líquido, en su presentación ya está en estado líquido, yo no hice nada, vino así, no es necesario diluirlo. Se carga la dosis necesaria y se aplica, ¿sí? Si el fármaco viene en polvo, ¿sí? Antes de administrarlo tenemos que reconstituirlo y luego cargar la dosis necesaria y aplicar, ¿sí? Acá tenemos una imagen de el ángulo para una vía intramuscular que es a 90 grados, se ve muy clarito cuántas capas se tienen que romper, por ende las agujas, el calibre de la aguja va a ser un poco más grueso, porque además tengo que administrar más volumen y tengo que romper más capas, y el largo, la longitud, las pulgadas, va a depender del paciente, ¿sí? Entonces la vía intramuscular, en este caso, puntualmente en la región glútea, cuando yo voy a inyectar algo en esta región, se recomienda la aspiración de 5 a 10 segundos debido a la cercanía de la arteria glútea, ¿sí? No es necesario en otras áreas. Esto ténganlo en cuenta a la hora de utilizar la región glútea para la administración de algo por vía intramuscular, ¿sí? Tenemos posiciones recomendadas para esta vía, ¿sí? Dependiendo del músculo que vayamos a utilizar, ¿sí? Y para que tengan una idea, el glúteo tolera de 5 a 7 mililitros. Tenemos dos glúteos, entonces si yo tengo que administrar 10 mililitros de algo por vía intramuscular, puedo hacer 5 y 5 usando los dos glúteos, ¿sí? Después el cuádriceps, el vasto lateral externo, tolera hasta 5 mililitros, el deltoides tolera hasta 2 mililitros, ¿sí? A tener en cuenta la capacidad que tolera cada músculo para administrar por vía intramuscular. ¿Cuáles son las ventajas? El efecto terapéutico es más rápido que la vía oral, permite volúmenes de hasta 7 mililitros, ¿sí? Hasta ahora en comparación de la intradérmica y la subcutánea, la intramuscular permite mayor volumen, permite la administración de medicamentos irritantes, también la administración de medicamentos al mismo tiempo y no hay efecto del primer paso hepático. Las desventajas son que es dolorosa, se requiere una persona que esté capacitada en este tipo de administración, puede haber un riesgo de producir infección en el sitio de la administración y además se puede producir un riesgo de parálisis y atrofia del músculo por daño al nervio ciático, sobre todo en la administración glútea, ¿sí? En la región glútea. ¿Cuándo debe usarse? En la administración de fármacos que producen un efecto terapéutico prolongado. ¿Y cuándo no se debe usar? En pacientes con problemas de coagulación o en estado de shock.
debido al escaso flujo sanguíneo, ¿sí? Porque en estado de shock se va a priorizar otros órganos para que llegue la sangre, entonces todo lo que es tejido muscular esquelético va a estar de alguna manera abandonado, no va a haber tanta vascularización en ese lugar. También en zonas con contusiones, úlceras, abrasiones o cicatrices. Y las formas farmacéuticas son las soluciones acuosas o las oleosas estériles, las suspensiones estériles y las emulsiones. Y acá llegamos a la vía intravenosa, IV o EB, ¿sí? Esta vía les va a permitir llegar directamente al torrente sanguíneo y en ese torrente sanguíneo van a llegar los medicamentos o los líquidos que estemos administrando, ¿sí? Es de acción rápida, evita el efecto del primer paso hepático y tenemos tres tipos básicos de administración, ¿sí? La infusión continua, que se usa para la reposición de líquidos o la complementación. Los fármacos se pueden mezclar en el mismo Baxter como solución fisiológica, dextrosa al 5%, Ringer lactato. Infusión intermitente. Se administra una menor cantidad de solución en paralelo con la infusión primaria o conectadas a ella en I. Se usa para la administración de antibióticos o analgésicos durante un tiempo breve. Embolo directo o push, en donde las dosis son menores, son dosis concentradas, se inyecta de forma directa a la circulación con jeringa. Se usa para administrar dosis aisladas de medicamentos y estos bolos se pueden administrar mediante una conexión de uso intermitente o por inyección IV directa, ¿sí? Recuerden, bolo, directo o push. Acá tenemos una imagen de una administración continua, una venoclisis en I, ¿sí? En donde en la venoclisis en I se pueden administrar dos fármacos que tienen que ser compatibles entre sí para utilizar este tipo de conexión. Después tenemos la administración en bolo, en donde tenemos que limpiar la conexión y administrar el fármaco a través de una conexión mediante jeringa sin aguja, como se ve en la imagen. Y para repetir, para repasar tipos, modos, IV continuo se perfunde un volumen mayor a 250 mililitros en un tiempo entre 4 horas o varios días, ¿sí? Un IV intermitente se usa para la administración de medicamentos irritantes, como pueden ser los antibióticos. Entonces el tiempo de infusión puede ser de 15 minutos a 120 minutos aproximadamente. Y lo que es IV directo, bolo o push, se pueden perfundir volúmenes menores a 10 mililitros a una velocidad de 1 mililitro por minuto en un tiempo de 3 a 10 minutos aproximadamente. Entonces, estos tipos o modos IV se diferencian por el volumen y por el tiempo, ¿sí? Por ende, para la vía endovenosa vamos a trabajar con catéteres periféricos, con Avocats, que es la marca, ¿sí? La que más escuchamos, que va de 14 a 24G. Acá, al igual que las agujas, a mayor número, menor calibre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 24G, que es uno de los más finitos, vamos a tener un volumen de 24 mililitros por minuto. El 14G es uno de los más gruesos, va a tolerar de 315 mililitros por minuto, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Menor número, la aguja es más gruesa, el calibre o el volumen que tolera es mayor. Mayor número, la aguja es más finita, por ende el volumen que tolera es menor, el calibre es menor, ¿sí? Y acá tenemos los catéteres cortos que también van del 14 a 24, ¿sí? En algunos países llega hasta 26-27G, pero bueno, por lo menos acá en Argentina yo he visto hasta el 24G. Entonces, la vía intravenosa, las ventajas son que produce un efecto inmediato, que permite el ajuste de la dosis según el peso, el fármaco no sufre la degradación gástrica y permite la administración de volúmenes relativamente grandes, ¿sí? Las desventajas son que es dolorosa, que se requiere una persona que pueda realizar la técnica, que hay riesgo de producir infección en el sitio de administración, pueden aparecer efectos adversos de forma rápida. Otra desventaja importante es que una vez que se administra el medicamento no se puede retirar y el riesgo de tromboflebitis y extravasación de líquidos es más recurrente en este tipo de administración. ¿Cuándo debe usarse?
cuando se requiere un efecto terapéutico inmediato, en la administración de medicamentos no tolerados por otras vías y en la administración de soluciones acuosas de gran volumen. Cuando no debe usarse en pacientes con problemas de coagulación, para la administración de soluciones oleosas, suspensiones y compuestos que precipiten a las proteínas plasmáticas. Y las formas farmacéuticas utilizadas van a ser soluciones acuosas estériles que ya vienen en estado líquido o que yo previamente reconstituí, ¿sí? Después hay otras vías de administración como la vía inhalatoria, la vía nasal, la vía tópica, la vía vaginal, la vía óptica y la vía transdérmica. La vía inhalatoria se deposita el fármaco a través de las vías aéreas superiores en el parénquima pulmonar y la mucosa alveolar a partir de donde se absorbe para poder producir su efecto terapéutico, ¿sí? El sitio de administración es la cavidad bucal o nasal. La vía nasal se va a depositar el fármaco en la mucosa nasal a través de las fosas nasales para su absorción por las venas capilares submucosas. También se emplea para producir un efecto local sobre los senos paranasales y el sitio de administración es la cavidad nasal. Está la vía tópica, que se aplica el fármaco directo sobre la piel para producir un efecto local. El sitio de administración va a ser sobre la piel. La vía vaginal se va a depositar el fármaco en la cavidad vaginal para producir un efecto en la mucosa vaginal. Sitio de administración, cavidad vaginal. Vía ocular o oftálmica se aplica el fármaco en la mucosa conjuntival para producir un efecto local. El sitio de administración es el saco conjuntival. La vía óptica se aplica el fármaco sobre la mucosa del oído para producir un efecto local. El sitio de administración es el oído. ¿Sí? Y la vía transdérmica se deposita el fármaco sobre la piel a través de un parche y se difunde desde el estrato córneo hasta la dermis, en donde alcanzará la circulación sistémica. El sitio de administración puede ser en la región glútea, en el abdomen, en la espalda, en la cara anterior del antebrazo.